valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros atentos enormes admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a vivir, juremos por ella, entréguese a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, esquivara a riesgo de patria el amor. Las elecciones municipales de 1931 dan la mayoría a las candidaturas republicanas en todas las grandes ciudades. Ante esto, Alfonso XIII opta por salir del país con destino a Francia, para terminar instalándose en Roma, capital de la Italia fascista. Un gobierno provisional convoca cortes constituyentes y se proclama la Segunda República. Niceto Alcalá Zamora será su presidente hasta 1936. España, gobernada hasta entonces por una oligarquía de notables con un clero muy presente en la vida cotidiana y un ejército influyente en la vida pública, va a conocer por primera vez una democracia auténtica. Aunque la llegada de la República también estremece a terratenientes, a la gran burguesía y a la Iglesia. No obstante, la mayor parte de los españoles quiere modificar un sistema político atrofiado. La Constitución del 31 sitúa a España como un Estado democrático y laico con estatutos de autonomía. Manuel Azaña, intelectual, progresista y burgués, encarna en su persona el espíritu de la República, de la que será jefe del primer gobierno constitucional y presidente desde 1936. Los ideales del nuevo régimen quedan fijados en la Constitución de 1931, que reconoce el derecho de voto a la mujer y establece la secularización del Estado. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. Los socialistas, con 3 ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de Trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. La división del movimiento obrero en torno a los 2 grandes sindicatos, la UGT y la CNT, se hace patente una vez pasada la euforia por la llegada de la República. Los socialistas consideran que la República es un paso necesario para alcanzar sin violencia el Estado socialista. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por el sector más radical, la FAI, son partidarios de la insurrección violenta y continua, lo que ellos llaman gimnasia revolucionaria, hasta acabar con el Estado burgués republicano y establecer el comunismo libertario. Las huelgas y los estallidos revolucionarios de los anarquistas son reprimidos con firmeza por el gobierno. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. El éxito del gobierno frente a los golpistas le sirve a Azaña para sacar adelante 2 proyectos que permanecían atascados en el Congreso.
el Estatuto Catalán y la reforma agraria. En ese momento hay en España casi 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito, el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. Septiembre de 1932. Miles de personas se echan a la calle en Barcelona para recibir a Azaña. Azaña va a hacer la entrega oficial al pueblo catalán del Estatuto de Cataluña, que las Cortes españolas acaban de aprobar. Los estatutos del País Vasco y Galicia están todavía en fase de discusión. El Estatuto proclama a Cataluña región autónoma dentro del Estado español. El apoteósico recibimiento que los catalanes hacen a Azaña es una prueba de agradecimiento por su empeño en sacar adelante este estatuto. Francesc Macià será el primer presidente de la Generalitat elegido por los catalanes. La lentitud en la aplicación de la reforma agraria, causada sobre todo por la falta de recursos económicos, acaba con la paciencia de los campesinos. Las ocupaciones de fincas y los levantamientos anarquistas se multiplican. En enero de 1933, la FAI hace un llamamiento a la insurrección general. Como en otros lugares, en Casas Viejas, un pueblo de la provincia de Cádiz, un grupo de braceros anarquistas declara el comunismo libertario y se subleva. «23 personas mueren víctimas de la brutal represión contra los anarquistas de Casas Viejas. La tragedia sobrecoge a la opinión pública. La derecha culpa al propio Azaña de lo ocurrido e intenta derribarle en el Parlamento. Dentro del socialismo comienza a extenderse la idea de que hay que abandonar el gobierno de coalición con los republicanos para no compartir responsabilidades con la burguesía reformista. Lo sucedido en Casas Viejas supone un golpe político mortal para el gabinete de Azaña, que acabará dimitiendo en septiembre de 1933. Se convocan nuevas elecciones para noviembre. Dos años después de proclamarse la República, el centro-derecha gana las elecciones, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, una coalición antirrepublicana dirigida por José María Gil Robles. Estalla una huelga general en Asturias que se convierte en una verdadera revolución. Es la llamada Revolución de Octubre, sofocada por el ejército. A la vez, la Generalitat de Cataluña se levanta contra el gobierno de derechas. En Asturias, el general Francisco Franco dirige una dura represión con ejecuciones y 30.000 detenidos. En este ambiente, la izquierda se organiza en el Frente Popular, que gana las segundas elecciones generales. Las elecciones de febrero del 36 dieron la victoria a la coalición del Frente Popular de Izquierdas frente a la coalición antirrevolucionaria, así llamada, de las derechas. Fue en votos absolutos una victoria menor, no más de 200.000 votos de diferencia, pero que el sistema mayoritario entonces vigente generó pues una abrumadora mayoría absoluta que permitiría al gobierno gobernar sin oposición prácticamente. Y eso es lo equívoco de las elecciones. El país se había manifestado dividido casi por la mitad, pero el sistema mayoritario daba al gobierno claramente al Frente Popular. La República está en peligro. A las tensiones entre izquierdas y derechas sobre temas como las autonomías catalana y vasca, la reforma agraria,
la reorganización del ejército o la política religiosa, se suma la conflictividad social, directamente relacionada con la crisis económica mundial.